Hola, bienvenidos nuevamente. Trabajemos en este ejercicio. Me dice, las resistencias en un circuito generalmente son usadas para... Recordemos que al tener una diferencia de potencial o una fuente de alimentación y tener un conductor, nosotros generamos el paso de corriente. Pero si yo tuviera solo un conductor, así como está la gráfica, no habría oposición al paso de los electrones, o dicho de otra manera, la resistencia sería prácticamente cero. Y si yo pongo una resistencia prácticamente cero, estoy causando un exceso de corriente en circulación, porque recordemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es prácticamente cero, la intensidad crece de manera exponencial, así que estaríamos provocando lo que se llama cortocircuito. Un cortocircuito justamente tiene su nombre derivado a la palabra corto porque no existen cargas, desde el camino es muy cortito, y circuito porque es un circuito, está formado por tres partes: conductores, fuente de alimentación y resistencias o cargas. En este caso, al no tener uno de esos elementos, decimos que el circuito está incompleto, es un cortocircuito. Por lo tanto, ¿para qué se utiliza generalmente una resistencia? Para que en el camino exista una carga, exista presencia de oposición, de manera que la corriente no se vea en gran magnitud, sino que la corriente se vea limitada. Volviendo a la ley de Ohm, decimos que si la resistencia crece en una medida, la intensidad disminuye. Si la resistencia aumenta más, pues la intensidad también disminuye. Entonces es importante conocer el concepto de la ley de Ohm en la aplicación de circuitos. Dice, generalmente para aumentar el flujo de corriente, no. Disminuir el paso de la corriente, sí señor. Evitar el sobrevoltaje, no, porque lo que podríamos ocasionar es un cortocircuito, pero eso no es un sobrevoltaje, sería una sobrecorriente. Disminuir la potencia del circuito, bueno, sí se disminuye obviamente porque la potencia depende de la intensidad y de la resistencia. Al poner resistencia, la intensidad baja, la potencia también disminuye. Sin embargo, claramente decía generalmente, y generalmente la presencia de una resistencia es para disminuir el paso de la corriente eléctrica.